siga bendiciendo nuestras vidas y que siga haciendo su obra perfecta en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No hay nada mejor que estar siendo entrenados por la palabra de Dios para que podamos cumplir con mayor eficacia el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos estamos pensando en qué don tenemos? ¿Sí? Yo creo que eso tiene que estar ahí. Ahora, es importante entonces ahora meditar en lo que estábamos leyendo en el libro de San Mateo. Para los que han llegado últimos, nos enfocamos nuevamente en el libro de San Mateo, capítulo 25, versos 14. ¿De qué nos estaba hablando el Señor? Estaba hablando de los principios en el reino de Dios. No todos tenemos el mismo llamado y no todos tenemos los mismos dones de Dios. Amén. Algunos es posible que tengamos la capacidad de cargar más de un don, como lo veíamos en el ejemplo del apóstol Pablo y otros apóstoles también. Pero sin embargo, según la explicación que hace nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los talentos, podemos entender que no todos hemos recibido la misma cantidad. Algunos recibieron 5. Yo diría, bienaventurado los que recibieron los 5 ministerios, por ejemplo. Aleluya. Gloria a Dios. O los que recibieron los 9 dones, quién sabe. Y gloria al Señor. Pero también es importante enfatizar la gran responsabilidad que hay sobre sus hombros. Porque el que mucho tiene que rendirle cuenta a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Así que, gloria al Señor por alguien que venga y diga, oh, yo tengo el ministerio quíntuple, dicen algunos, ¿verdad? Quíntuple quiere decir que tienen los 5 ministerios en acción en sus vidas. O los que tal vez yo tengo más de 3 dones. Gloria al Señor. Pero debe saber que mayor será la cuenta que usted tiene que rendir. Aleluya. Dice que el Señor que se fue de viaje, está hablando de un Señor humano, pero en el ejemplo del reino de Dios, así como Dios puso en nosotros esos dones, y un día vamos a tener que rendirle cuenta. Aleluya. El que recibió 5, ¿qué pasó? Fue, lo negoció, Y ganó. trabajó, se esforzó y ganó. Sí, gloria a Dios. Lo multiplicó. Qué interesante es entender esta responsabilidad. Aleluya. Estamos multiplicando los dones que Dios ha puesto en nosotros. Estamos, hermanos amados, transfiriendo y empoderando a otros con ese don que hay en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Porque llegará el momento, así como este Señor de la historia, en su determinado tiempo volvió y los convocó a estos 3 señores. Aleluya. Y los pidió rendir cuenta. ¿Qué habían hecho con ese encargo que habían recibido? Recuerde que los dones están en nosotros, pero no son nuestros. Bendito sea Dios. Recuerde que esos dones son encargaturas que tenemos de Dios en nosotros, y en su determinado momento vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Amén. En la misma, en el mismo ejemplo
¿qué lo hicieron estos 3 personas? El que recibió 5 dijo: Señor, yo trabajé, lo negocié, y aquí tienen los 5 que me diste y los 5 que gané. Qué interesante, ¿verdad? Lo mismo hizo el que recibió 2. Y para ambos, su Señor le valoró el trabajo que ellos habían hecho. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Si nosotros hacemos bien el trabajo, en un día no muy lejano, el Señor nos va a recompensar. Aleluya. Quiero que abras tu Biblia en el libro de San Pedro. Hay un texto muy interesante en el libro de San Pedro, capítulo 5. Perdón. Gloria al Señor. Sí, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Amén. 5. Capítulo 5, versículo 2. Y vamos a leer el versículo 4. Capítulo 5, versos 2 y verso 4. Mire lo que dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, Aleluya. sino con ánimo pronto. Qué interesante este pasaje. Déjenme que les haga un comentario de este pasaje. El consejo que nos da uno de los líderes de la iglesia, uno de los grandes líderes que tuvo la iglesia, fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos aconseja a nosotros que estamos en el liderazgo, en cualquier estructura de liderazgo, llámese pastor, llámese un líder de célula, llámese un líder de jóvenes, un líder de escuela bíblica, o simplemente el hermano mayor de la iglesia, que tiene más años. El Señor dice: cuidado, cómo ustedes se encaminan en el ejemplo que le están dando a la iglesia. Apacentar quiere decir cuidar. Aleluya. Apacentar quiere decir proveer. Apacentar quiere decir también alimentar para que la oveja no se muera. No queremos que las ovejas se mueran, ¿sí o no? Queremos que las ovejas se alimenten, estén fuertes. ¿Y eso de quién depende? De nosotros. Nuestro ejemplo es una buena comida para los demás. Nuestra enseñanza es una buena comida para los demás. Y dice que debemos hacerlo no por fuerza ni por ganancia deshonesta. Aleluya. Porque, hermanos amados, es nuestra responsabilidad que nosotros tenemos. Y mire lo que dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿a quién se está refiriendo? Al dueño de los dones que Él ha puesto en nosotros. Aleluya. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué interesante, ¿verdad? Cuando aparezca el Señor, la idea es darnos recompensa. Pero eso depende cómo estamos conduciéndonos nosotros. La idea es que un día el Señor te diga, como a esto que recibió 5, como el que recibió 2,
bien buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Aleluya. Yo creo que ese es el mayor sueño que Dios tiene. De premiarte. De condecorarte. De darte la corona. Aleluya. Pero eso no depende de Dios, depende de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros estamos actuando como el que recibió 5, como el que recibió 2, entonces ese será nuestra recompensa. Eso será la consecuencia final. Habrá valido la pena el trabajo. Pero encontramos aquí un detalle. Un hombre que recibió el talento, que se Aleluya. inventó un ramillete de excusas, porque por alguna razón el ser humano es bueno en la invención de excusas. Nos gusta fabricar excusas, ¿sí o no? Qué bueno que sean sinceros. No, es en serio, nos gusta fabricar excusas. Es que es por esto. Siempre. ¿Por qué llegas tarde? Ay, pastor, si usted supiera todo lo que tuve que hacer. Y no es lo que tuviste que hacer, sino que estabas ahí holgazaneando. Y cuando te diste cuenta, la hora avanzó. Y como no quieres reconocer, te inventas una historia que ni tú mismo te la crees. Aleluya. Bendito sea Dios. Sí, es parte. Es de la naturaleza del pecado, hermanos. Cuando el pecado entró en el corazón del hombre, lo primero que manifestó el pecado fue la excusa. Adán, ¿qué pasó si te dije que no comieras? Ay, Señor, si usted supiera, esta vieja tiene la culpa. Todo estaba bonito mientras no llegaba esta fulana. ¿Sí o no? ¿Cómo hubiera cambiado la historia del hombre si Adán hubiera dicho, Señor, fui un tonto, un bendito tonto que me equivoqué, perdóname, Dios mío, ayúdame, no sé qué puedes hacer por mí? Hubiera reconocido su falta. ¿No crees que hubiese cambiado la historia? Sí, hubiera cambiado. Pero la excusa lo llevó a desatar toda esta historia que usted ya conoce. Eva, ¿qué fue? Ay, Señor, esta serpiente tiene la culpa. Yo estaba tranquilo, pero la serpiente. En otras palabras, lo que estaban diciendo es: tú tienes la culpa por haber creado a la mujer y por haber hecho a la serpiente. Claro. Aleluya. Aleluya. Y no hemos cambiado mucho. Seguimos repitiendo la misma historia después de miles de años. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué pecar? Ay, pastor, es que ella, es que él, el fulanito. Excusas. Y este hombre que recibió un talento no estaba exento de las excusas. Señor, yo sabía que tú eres hombre malo. Mira, qué hombre tan irreverente. Aleluya. Es que la negligencia nos hace gente irrespetuosa. Perdemos el respeto por los demás. Cuando tú te apoyas en la culpabilidad del otro, ¿qué estás haciendo? Faltando el respeto a la otra persona.
Cuando tú le engañas al pastor descaradamente que llegas tarde porque tenías que hacer un sinnúmero de cosas, ¿qué estás haciendo? ¿Respetando al siervo de Dios? ¿Honrando al siervo de Dios? Estás tomándolo por tonto. Y el pastor te cree. Ay, hermana, no sabía, voy a orar por ti. Como no tiene discernimiento el pobre. Mira, cómo caemos en la irrespetuosidad, en la irreverencia. Este se mandó de largo. Yo sabía que eres hombre malo, que siembras donde no es tu chacra y cosechas donde nunca sembraste. Entonces tuve miedo. Yo preferí ir, cavar un hoyo, enterrarlo. Pues bueno, aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos queridos, Gloria a Dios. es posible que usted diga este concepto. Ah, pero pastor, por fin, por lo menos lo entregó, no lo perdió del todo. Aunque sea su platita, lo recuperó. Pero en el reino de Dios no se trata de recuperar platita. Aleluya. En el reino de Dios no se trata de recuperar lo que Dios te ha dado. En el reino de Dios se trata de multiplicar lo que has recibido. Aleluya. Porque eso enaltece el corazón de Dios. Mira lo que dice San Juan capítulo 15, verso 7. San Juan capítulo 15, verso 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Capítulo 15 del libro de San Juan, versículo 7 y 8. Vamos a leerlo específicamente el verso 8. Usted lo lee en casa el 7. El verso 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre. San Juan 15, 8, estoy leyendo. ¿Lo tenemos? Amén. Hermano, con todo respeto te lo digo. No tanto Dios se glorifica cuando usted grita gloria a Dios. No tanto mueve el corazón de Dios. Porque, hermano, de nada sirve engañotarte glorificando a Dios cuando llevas una vida al revés. Aleluya. En serio, hermanos. De nada sirve. Porque nosotros creemos que Dios se glorifica porque grité. Y a veces, hermanos, los que predicamos mismos somos tal vez responsables de eso. Un fuerte gloria para el Señor, y queremos que la gente se engañote gritando. Y yo creo que hay que glorificar con todo el corazón al Señor, hay que glorificar con toda la fuerza. Pero, hermanos, hay que entender que eso no vale cuando no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué cosa significa llevar fruto? Multiplicarse. Y seáis así mis discípulos. Aleluya. El verdadero discípulo de Cristo es aquel o aquella persona que ha entendido el propósito y ha comprendido el principio del reino de Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Me está comprendiendo? Gloria a Dios. Cuando la palabra glorificar quiere decir alegrar, exaltar o enaltecer el nombre de Dios en este caso.
Cuando nosotros decimos, vamos a glorificar al Señor, lo que estamos diciendo es, vamos a engrandecer, vamos a enaltecer y vamos a alegrar el corazón de Dios. ¿Y cuánto se alegra el corazón de Dios? Cuando usted canta bonito, cuando usted habla bonito, cuando usted grita fuerte. No. Cuando usted se multiplica. ¿Qué cosa significa dar fruto? Multiplicarse. El pastor de un rebaño, literal, sabe que una oveja machorra no vale la pena en el corral. ¿O no es verdad? ¿Y quién es una oveja machorra? La que no pare. Lo que no pare, come y come y come la sinvergüenza esta, pero no pare nada. No da fruto. Aleluya. Hasta la naturaleza nos ha hecho así. Que hay un punto en que tienes que tener hijos, si no, no tienes dinastía. ¿Sí o no? Duele tener hijos para la mujer, duele mucho. Pero ¿cómo quieren? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué mujer no quiere ser mamá? Aleluya. Pregunto, yo sé que no quieres tener muchos hijos, pero por lo menos quieres ser mamá, ¿sí o no? Bendito sea Dios. Hay tantos avances científicos, incluso que hoy en día, hermanos, hacen que la estéril pueda crear hijos. Hay mujeres que lloran. Yo he encontrado mujeres que pasó 15 años y nada. Mis esperanzas en el suelo. Si no, mire nomás a Abraham, lamentando: Señor, ¿de qué sirve tanta riqueza si al fin y al cabo Eliezer va a ser el heredero y yo no tengo dinastía? Aleluya. Y Dios diciendo: tranquilo, muchacho, como las estrellas del mar y como las estrellas del cielo y la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria. Gloria a Jesús. La naturaleza mismo ha hecho que se multiplique usted. Y en la vida espiritual no puede ser menos. La gran pregunta es: ¿te estás multiplicando? ¿Te estás multiplicando? ¿O estás con el espíritu del machorrismo? Cuidado. ¿A cuántos años pare la oveja? ¿Cada qué tiempo pare la oveja, hermano Aníbal? ¿Cada un año? ¿En serio? Dios mío, hay que... 6 meses. 6 meses. Y a veces pare 2 melliceros. Sí. La vaca un año. ¿Cuántos años de vida cristiana tienes? La vaca es 9 meses. 9, ¿no? Y el caballo es 11. 11 meses. Y bueno, después hablamos de biología animal. ¿Cuántos años estás en el camino del Señor? Ahora piensa esto, porque esto es serio, hermanos. Esto no es cosa de broma ni nada por el estilo. ¿Cuántos hijos has tenido? ¿Cuántos has parido ya? Pastor, ya tengo 5 años. ¿Has parido? Ay, pastor, entonces estamos en grave problema. Porque si queremos alegrar el corazón de Dios, ¿qué cosas tenemos que hacer? Multiplicación. Amén. Y eso funciona en el evangelismo y funciona en los dones también. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vamos a ver lo que le dice a Timoteo. Capítulo 2 segunda de Timoteo, capítulo 2.
versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 2. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? A enseñar y a otros. ¿Te das cuenta, hermanos? El principio, lo relativo del principio. De Dios. Yo te enseño y tú tienes que enseñar. Y tienes que enseñar. Y tienes que enseñar. Y tienes que enseñar. Y tienes que enseñar. ¿No? Tenemos que multiplicarnos. Santo. Pablo quería asegurarse que no esté gastando pólvora en gallinazo viejo. Tú recibes ahora, tienes que enseñar a otros, tienes que multiplicarte. No te puedes quedar ahí, porque de lo contrario estás próximo para morir espiritualmente. Amén. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Es importante entender este principio en el reino de Dios. Por eso lo que al que recibió 5 y vino con 10, al que recibió 2 y vino con 4, le dijo: bien, buen siervo fiel. Este es el sueño que Dios tiene al final de la jornada con cada uno de nosotros. De decirnos: bien, buen siervo fiel. Aleluya. No fue en vano que se derramó mi sangre por ti. No fue en vano que yo puse en mí la habilidad espiritual. No gasté pólvora en gallinazo viejo. Aleluya. Gloria a Dios. Entra al gozo de tu Señor. Gloria a Cristo. Pero ¿qué le dijo al que había recibido 1? Aleluya. Siervo malo, negligente. ¿Por qué no le diste mi dinero a los bancarios? Por lo menos el interés me hubiese beneficiado en algo. Pero échenlo afuera, porque no vale la pena. Hermanos queridos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha puesto en nosotros? Gloria a Dios. ¿Cómo la estamos desarrollando? ¿Qué necesitamos hacer para que nuestra vida cristiana sea efectivo? Ya seamos líderes con cargo o simplemente líderes por llamado de Dios, como hermano mayor dentro de una congregación. Porque ahorita ustedes, aunque posiblemente sean creyentes que vienen a escuchar solamente el mensaje o solamente sean parte de la iglesia, tienes que entender que eres un líder para otros. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos desarrollar un liderazgo efectivo? Una vida cristiana efectiva, eficaz, que valga la pena para otros. Para que al final de la jornada no tengamos que recibir esta frase, esta conclusión de nuestra vida: siervo malo. 20 años, ¿qué hiciste? 30 años, ¿qué hiciste? Y no solamente eso, llega un punto en que el Señor dice: quítenlo lo que tiene. Aleluya. Y denle al que tiene más, al que sabe trabajar, al que sabe multiplicar. Y a échenlo allá afuera en las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Oh, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Para evitar esto, la palabra del Señor nos da las instrucciones para que nosotros podamos desarrollarnos.
¿Qué necesitamos hacer para no terminar en esta condición? Primer principio, lo que necesitamos hacer es sacrificio. Yo te pregunto, esto que multiplicaron, sumaron sus dones o sus talentos, ¿no se habrán sacrificado? ¿Quién consigue las cosas con facilidad? Nadie. A menos de que usted sea un narcotraficante. Hasta el narcotraficante tiene que correrse el riesgo. Todo es sacrificio. La vida es sacrificio. De lo contrario, el Señor no lo hubiera dicho a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Gloria a Dios. El problema es que cuando el cristiano piensa que la vida cristiana es varita mágica, toca a la bruja y lo convierte en princesa. Así no funciona en el reino de Dios, por si acaso. No es magia, no es lámpara de Aladino. Es sacrificio. Gloria a Dios. El crecimiento necesita sacrificio. La naturaleza mismo es un sacrificio. ¿Cómo nace usted? ¿No nace con sacrificio? Usted, aunque con su cuerpo sin fuerza, tiene que hacer algo de fuerza para moverse y salir de ahí adentro donde usted está metido. Aleluya. Si me entendieron la metáfora, ¿no? Aleluya. Bueno, los que no me entendieron, al final el pastor les va a explicar. La mujer tiene que sacrificarse el dolor que le causa dar a luz un niño. El crecimiento es un sacrificio. Los huesitos del niño comienzan a doler. ¿Por qué? Porque esos huesitos están en desarrollo. Y cuando la mamá no entiende eso, se desespera. Mi papá, me duele, mi pie me duele, dice el niño. Usted simplemente sóbale. No, y la mamá, como es desesperada, va a la farmacia, compra la medicina porque piensa que es un dolor extraño. Los huesos al desarrollarse comienzan a adolecerse. Y el crecimiento es un sacrificio. Y la vida cristiana es un sacrificio. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versos 1. Romanos capítulo 12, versos 1. ¿Lo tenemos? Romanos 12, 1. ¿Qué dice? Así que, hermanos, les ruego, dice, por las misericordias de Dios, wow, Gloria a Dios. que os presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? Ahí está. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Aleluya. Esa palabra culto racional quiere decir verdadero culto. Santo. Wow, qué interesante, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? Sacrificio. La vida cristiana a veces es sacrificio. Aleluya. Tenemos que lidiar con cosas. Es que me gusta, pero aquí no se trata lo que me gusta, se trata lo que le gusta al Señor. Y eso ya es un sacrificio. Aleluya. Un líder tiene que entender el principio del sacrificio para multiplicarse, para crecer, para avanzar, para desarrollarse. Segunda de Corintios capítulo 4. Quiero que usted entienda esto porque esto es importante. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 15 y versículo 16. 4:15 al 16. ¿Lo encontraron? Amén. Dice así:
Porque todas estas cosas, por todas estas cosas, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Pablo es consciente que su cuerpo humano, natural, se va desgastando, se va sacrificando. Dígame si no es un sacrificio orar muchas veces por las madrugadas. Aleluya. Y mucho más con este frío. ¿Quién quiere levantarse de su cama? Por más que usted sepa que la oración es importante, la oración es buena, la oración es necesaria, usted, Señor, dame chance. La alarma suena 4 de la mañana. Y usted ahí, pospone la alarma 10 minutos. Hay algunos que están diciendo, pastor, esto no te reveló sangre ni carne. ¿O no les pasa? No todos los días usted se levanta con la misma pasión de orar. Se necesita sacrificio. Porque usted ha entendido que sin oración es plato devorado por Satanás. Como dice, ¿no? El que no ora, el diablo se lo devora. Hermano, sin oración no hay victoria en la vida. Gloria a Dios. No hay victoria, no hay triunfo. Sin oración pronto la carne comienza a tomar dominio en nuestras vidas. No fue en vano lo que el Señor Jesucristo dijo: oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. Mateo 26, 41 creo que dice. Aleluya. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para llevar una vida victoriosa? Oración. Sin oración no hay victoria. No lo hay, hermano. Entonces, si quiero tener éxito, quiero tener eficacia en mi liderazgo, ¿qué tengo que hacer? Orar. Y para orar necesito ¿qué? Sacrificio. Aleluya. Amén. Sí. En un mundo tan ajetreado en la cual vivimos, necesitamos sacrificio para leer la Biblia, ¿sí o no? Y mucho más en la influencia cultural en la cual estamos. ¿A qué latino, con todo el respeto a los amigos que nos ven desde las cámaras, a qué latino le gusta orar, le gusta leer? Te pregunto, ¿cuántas páginas leíste esta semana? Gracias a Dios, 8 por lo menos. Hay gente que lee un renglón. Una cultura muy diferente que se vive en Europa, en América. Ellos leen como mínimo 200 páginas semanales. Tú ves en el avión un latino chateando, mirando alguna película de entretenimiento. Y a un gringo con su tremendo libro y con sus separadores ahí. Y va leyendo hasta que se duerme. Se duerme un poco, se levanta, de nuevo a leer. ¿Y el latino? El latino sigue mirando,
sigue jugando ludo. Hermanos, necesitamos sacrificarnos para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Ustedes habrán visto una lección en el discipulado que dice: Dios me habla. Aleluya. ¿Y cómo te habla el Señor? En sueños, ¿verdad? A veces sí, pero no siempre. Si usted es más dormilón que lector de la Biblia, es posible que Satanás termine instruyéndote al final. Y usted sigue pensando que Dios le está hablando. Un día Satanás dice: hoy no vayas al culto. Ay, Dios me dijo que no vaya al culto. Y la Biblia dice: no dejando de congregarnos. Aleluya. Como algunos tienen por costumbre. Cuidado. Hermano, sacrificio para leer la Biblia. Sacrificio para congregarse. No excusa. ¿Cuántos no estarán aquí en esta mañana, hermanos? Y tienen un listado. ¿Qué le digo al pastor? Cuando me ve el martes, ¿qué le voy a decir? Y ahora. Ya sé, el paro. Como el pastor no está informado, el paro comienza el lunes. ¿Sí lo creo? Pero es importante, hermanos, tener cuidado. Cuando tú eres una persona que se llena de excusas por no sacrificarse, usted se convierte en un irreverente. No te olvides de la historia de este hombre que recibió un solo talento. ¡Qué irreverente! ¡Ay, es que yo sabía que era malo! No le quedaba otro. Las excusas nos convierten en gente irreverente. Y la irreverencia nunca ha construido un buen liderazgo. Nunca ha construido buenas personas. La irreverencia es deshonra. Y la deshonra trae maldición. Aleluya. Honra a Jehová y te bendeciré. No faltará pan de tu aljaba. No faltará el mosto de tus lagares. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tus pastores para que andes en bendición. ¿Te das cuenta que en el principio del cielo, en el principio del reino de Dios, la honra tiene un precio alto? Pero la honra tiene sacrificio. Amén. Sacrificio. Mira lo que el apóstol Pablo enseña en este versículo que leímos hace un momento en 2 de Corintios. Pablo dice: estoy dispuesto a pagar el precio por hacer la obra de Dios. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pagar el precio por hacer la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Discípulo de Jesús no es cualquiera. Aleluya. Discípulo de Jesús es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo. El que no está dispuesto a pagar ese precio, dijo el Señor, no son dignos de ser mis discípulos. No es que el mensaje sea duro, son principios que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Por ahí apareció Pedro y le dijo: Señor, ¿y yo qué? Yo dejé mujer, hijo, suegra y todo. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar conmigo, Señor? ¿Y qué le dijo el Señor? Tranquilo, Pedro. En esta vida vas a recibir 1000 veces más de lo que dejaste. Y en la venidera, vida eterna. ¿Te das cuenta que el sacrificio siempre tiene recompensa? A la iglesia de Esmirna el Señor le dijo: el diablo te va a perseguir, te va a llevar a tribulaciones, a algunos los va a encarcelar y a otros los va a matar. Wow, qué palabras de ánimo, ¿no? Así dice, lea lo que dice Apocalipsis 2:10. No crea que me estoy inventando. Así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué le demanda? Sé fiel hasta la muerte
Gloria a Dios. Sométete al sacrificio. Gloria a Dios. Sé fiel hasta la muerte. Aleluya. Y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. ¿Tú crees que es fácil? A veces no, mi hermano. Pero la recompensa es segura y es grande. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso lo que Pablo incluso se fue ¿a dónde? A la cárcel. Pero como entendió que era necesario el sacrificio, en vez de estar lloriqueando, Pablo dijo, vamos a alabar al Señor. Yo no sé qué canción cantó, pero se cantó una alabanza que sorprendió y le dejó con la boca abierta a los alguaciles, a los guardias. Y los guardias, pero ¿cómo puede ese hombre en tanto dolor estar cantando? Eso quiere decir que no estaba cantando una melodía que hacía llorar. Estaba alabando al Señor. Yo me imagino que estaba cantando: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y eso sorprendió al guardia. No pudo creerlo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién puede alabar en una cárcel en el tiempo de Pablo? No era una cárcel como las cárceles doradas que hay hoy en día. Hoy en día. Hoy ir a la cárcel es genial, hermano. El otro día estuve en la cárcel visitando a un recluso, por supuesto. Y no se imagina, hermano, que comí un arroz con pato y con rocoto que ustedes. Mejor ni le cuento, hermano. Aleluya. ¿Qué cosa más extraordinaria? Yo dije, acá me mudo. Porque en mi casa apenas arroz con huevo y aquí está la cosa buena. Pero en la cárcel de Pablo no era esa cárcel. Pablo estaba en la cárcel de alta seguridad y en la de más adentro y atado al cepo de pies y manos sin poder moverse, mientras las ratas subían por su cuerpo y él estaba cantando. Aleluya. Gloria a Dios. Los impíos, los pecadores no entendían qué pasaba con estos cristianos que a pesar del sacrificio ellos no se quebraban. Aleluya. A Juan, al apóstol que escribió Apocalipsis, antes de llevarlo a la isla de Patmos, lo metieron en un sartén con aceite hirviendo. Aleluya. Y en medio de la sartén, San Juan estaba cantando. Amén. Y el aceite no le quemó. ¿Y sabe lo que dijeron los romanos? A estos cristianos ni el aceite los quema. Y lo llevaron a la isla de Patmos. Policarpo, mientras la sierra pasaba por medio de sus piernas cortándole, él estaba cantando. Aleluya. Gloria a Juan Dios. Hus, mientras estaba quemándose, él estaba cantando. Aleluya. Santo. Bendito Dios. Y a usted cuando le tratan mal, usted se va llorando. Se cambia de iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Estás metiendo en el sacrificio. La vida es un sacrificio. Al punto que la palabra del Señor dice que el Señor quiere refinarnos como el oro refinado. Yo no sé si usted entiende eso. Porque para que el oro sea refinado, ¿dónde hay que meterlo? En fuego. Al horno, fuego. Para que esté más. En alta dimensión de grados de calor, de temperatura. Y ahí en el fuego, el oro bota todo lo que no pertenece a la reafinadura del oro. Entra el oro tamaño un adobe y sale chiquito. Pero ese sí tiene precio. Amén. Gloria a Dios. Santo. Por eso Dios quiere que nosotros pasemos por el sacrificio.
para que nuestro liderazgo sea grande. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Para que nuestro liderazgo sea grande, Dios quiere que nosotros pasemos por el sacrificio. Aleluya. Tienes que entender este principio. Pablo dice que está dispuesto a pagar el precio por hacer la obra del Señor. Déjame decirte con toda honestidad y con mucho respeto y con toda humildad de corazón, hermano, si usted quiere ser un líder eficaz, tiene que entender el sacrificio. Si usted, mi amado hermano, no entra por el camino del sacrificio, simplemente serás una historia que pasó y quién sabe, nadie te lo recuerde. Muchas veces te van a criticar, van a levantar falso testimonio, te van a incriminar, te van a acusar en falso. Y ahí es donde Dios va a ir formando el carácter tuyo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Segundo principio que tenemos que practicar para que nuestro liderazgo sea eficaz. Vamos al primer libro de Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Capítulo 2, verso 1 de primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, versículo 1 del capítulo 2, dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, o sea, no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados, quiero que resalte esa palabra, aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, o sea, palabras que les guste oír al oído de la gente. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero decidimos no serlo. Aleluya. Qué interesante. Me encanta la vida de este hombre. ¿Cuándo sucede eso? Cuando entendemos que nuestro servicio al Señor tiene que ser genuina. Este segundo principio tiene que ver con la integridad. Aleluya. Miren a Pablo cuando lleva el evangelio a Tesalónica, para que usted entienda un poquito cómo la iglesia se penetra en Tesalónica. Usted tiene que leer el capítulo 17 del libro de Hechos, o el capítulo 16 y 17 del libro de Hechos. Ahí está toda la historia, cómo el evangelio entra a Tesalónica. ¿Fue fácil? No, señores, no fue fácil. Pero sin embargo,
un hombre sacrificado en la causa, convencido en la visión, no tenía otra alternativa. Pero al sacrificio lo acompañó, ¿qué cosa? La integridad. Gloria a Dios. O sea, ser un líder no genuino, de doble personalidad o de doble ánimo, como dice la Biblia, no es ser un buen líder. Pablo enseña la importancia de ser genuino, o sea, de ser real, que la gente me conozca tal como soy, no escondo nada. Mire lo que dice, y esto me encanta a mí, lo que dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Debe ser la ambición de un líder, aprobado por los hombres o aprobado por Dios. Es posible que los hombres no nos aprueben porque es muy duro, muy fuerte. Mejor fuera al otro, mejor fuera allá, mejor fuera acá. Aprobados por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero decirte, es muy interesante, muy importante Aleluya. ser usado por Dios. Bendito sea Dios. Y yo creo que lo más fácil que existe en la vida es que Dios me use. ¿A quién no le gusta ser usado por Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Y cuántas veces hemos orado para que Dios nos use? Yo oré para que Dios me use. ¿Sabe cuántos años oré para que Dios me use? 7 años. Entonces cuento este chisme santo porque es importante que usted entienda. 7 años le pedí al Señor, y lo digo con toda sinceridad. Y a veces me avergüenza contarlo, pero es necesario, alguien le va a ayudar. Señor, úsame. Cada vez que me invitaban a una campaña, una conferencia como esta, un aniversario de iglesia, Señor, úsame, Padre. Después de 7 años, un día el Señor me respondió. Yo escuché la voz audible de Dios. Y me dijo, Moisés, yo usé a la burra de Balán, pero la burra no está en el cielo. Y cuando yo escuché eso, yo quedé atónito y dije, Señor, no entiendo. Si primero no entendí, ahora no entiendo peor. ¿Cómo que usé a la burra y la burra no está en el cielo? Y el Señor me dijo, ¿sabes? Un día, al final de la jornada, muchos me dirán, en tu nombre yo sané enfermos. En tu nombre yo hice milagros. Aleluya. En tu nombre yo hice esto, aquello. Y yo les diré que no les conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Y sabes por qué? Porque esta gente solamente se preocupó por ser usados, pero más nunca procuraron ser aprobados. Aleluya. Dios puede usar. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes no me quieren alabar, tranquilo, no se preocupen, no lo hagan, no aplaudan. Pero en verdad los digo que estas piedras, si yo quiero, pueden aplaudir más fuerte de lo que ustedes lo hacen. No pueden usar objetos
animales. ¿No se acuerdan que a Balaam la burra le comenzó a instruir? Amén. No esperes que la burra te instruya, mi hermano. Dios no necesita mucho. A veces nos creemos tan indispensables. Si no soy yo, ¿quién más? Si yo no canto, diría el hermano Lucio, todo está frío. Aleluya. Si yo no predico, diría el pastor Omar, se acabó. Es el fin de todo. No, no somos indispensables. Aleluya. Aleluya. Métete eso en la cabecita. No somos indispensables. Elías pensó, Señor, ¿qué será de mí? Me quieren matar y yo soy el último que he quedado en el globo. Y el Señor con una sonrisa le dijo, tranquilo muchacho, te quiero revelar que tengo 7,000 remanentes que no han doblado sus rodillas para Baal. Dios tiene plan de contingencia. Gloria a Dios. ¿Qué? Si tú no quieres servirle, Dios tiene cuervos, tiene pájaros, tiene burros, Aleluya. loros. Tengo un amigo allá en Ucayali que tiene un loro que predica mejor que yo. A mí me gustaría traerlo un día, sino que no se puede traerlo por los pases que tengo. El predicador es el loro. Tengo otra historia de un perro que le convirtió en un empresario. El perro ayunó 7 días para mover el corazón de este hombre. Qué difícil puede haber cosas para Dios inusuales que Él puede hacer para su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Busca ser aprobado. Desde ese momento nunca más le pedí al Señor que me use. Gloria al Señor. Pero sí, mi oración cambió de horizonte. Señor, es posible que los demás no me aprueben, pero Señor, quiero ser aprobado por ti. Aleluya. Quiero que un día cuando esté en tu presencia puedas decirme, siervo fiel. Ese es el sueño que debe haber en el corazón de un creyente, de un líder, de un pastor. No tanto que Dios te use. Dios puede usarte y Dios lo va a hacer. Yo cuando comencé el ministerio, ¿sabes quién era mi ayudante, mi Timoteo? Un borracho. El hermano Juan, borracho, alcohólico. Era el único que sabía hablar bien y se sabía desenvolver. Cuando yo me iba, Juan quedaba al frente. Y cuando llegaba, pastor, usted no sabe, ese Juan anoche se... A ver, ¿quién puede llevarla? Dios lo usó. No estoy diciendo que así tiene que ser un siervo de Dios. Al final Dios lo transformó. Hoy es un hombre de Dios. Santo. Dios puede usar cualquier cosa, hermano. Aleluya. Yo conozco gente que está en pecado y Dios los usa. Aleluya. Aleluya. Que al cielo no se entra por haber sanado enfermos. ¡Hey! Al cielo no se entra por Aleluya. haber hecho milagros. Aleluya. Gloria a Dios. Métete esto en la cabeza. No, es por eso. Si quieres, lee lo que dice Mateo capítulo 7, versos 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos en aquel día me dirán en tu nombre he hecho esto, aquello, y yo los diré no les conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo. No te contentes porque ya hablas bonito, hablas lengua, pero tu lengua todavía se arrastra en el chisme. Aleluya. Y ya estás bien con Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, resentido, difaman de sus hermanos, hablan mal de sus
prójimos y están en el púlpito predicando como si no pasara nada. Santo. En serio, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso lo que al final hay una selección, ¿se acuerdan? Cabritos al monte y ovejas al rebaño. Estamos arrastrados por el viento y el trigo al granero. Aleluya. Vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Ya no nos juzguemos el uno al otro. Aleluya. Cuando el Señor aparezca, al toque de la trompeta, algunos desapareceremos Gloria a y Dios. otros nos quedaremos sentados. Ahí se manifestará quién fue realmente quién. Hoy en día son tantas las apariencias. Cada uno se justifica. Yo soy tal, él no, aquel así, allá así. Aleluya. Gloria a Dios. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero ser aprobado por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada día deja que Dios te apruebe. Eso fue el consejo que el apóstol Pablo le dice, esto mismo que está diciendo. Procuré ser aprobado por Dios. Muchos no me aprobaron, pero procuré ser aprobado por Dios. Y cuando Dios le habla a ti, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, procura con diligencia. Aleluya. Y esa palabra quiero entregarte a ti en esta mañana. Por favor, iglesia querida, por favor, pastores queridos, líderes queridos, los que me están viendo al otro lado de la pantalla, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aleluya. Gloria a Dios. Es posible que no tengamos tanta fama como otros, pero que tengamos fama en el cielo es suficiente. Aleluya. Gloria a Dios. Es posible que no tengamos reconocimiento o en el peor, a veces ni se acuerdan lo que hiciste. Ay, pastor, me dicen algunos, nadie se acuerda lo que he hecho. ¿Qué te importa? Que Dios se acuerde es suficiente. Aleluya. Porque arriba hay un libro que se registra todo. Hay un libro donde un día te dirán, esto hiciste y este es el premio. Los diplomas aquí en la tierra a veces en la polilla se los come. Los premios en la tierra a veces con el tiempo se les arruma por ahí en algún rincón. Pero hay una corona incorruptible de aquellos que son fieles y se dejan aprobar por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Procura con diligencia, le dice en Timoteo 2:15, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Según de Timoteo 2:15 estoy leyendo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Qué interesante, ¿verdad? Déjate aprobar por Dios, mi querido hermano, líder, pastor. Gloria al Señor por los dones. Gloria al Señor por la utilización del Señor. Dios es maravilloso. Por su gracia somos usados. Por su gracia Dios hace cosas a través de nuestra vida. No es para gloriarnos nosotros, es para que el Señor se gloríe y manifieste su gloria. Pero no nos conformemos con ser usados. Procuremos cada día de nuestra vida ser aprobados. Y para vivir cada día de nuestras vidas aprobados por Dios, ¿qué cosas necesitamos?
necesitamos ser genuinos, íntegros. Amén. Amén, gloria a Dios. Como Daniel. ¿Has leído la historia de Daniel? Amén, gloria a Dios. Me impacta mucho esta historia, hermanos amados, cuando dice la vida de Daniel, el capítulo 6, versículo 4, si no me equivoco. A ver, vamos a mirarlo un ratito. Daniel capítulo 6, versículo 4. Aleluya. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Daniel era un gobernante importante, un líder importante en el imperio babilónico. Aleluya. Y la gente quería encontrarle algún error a Daniel. Hermanos, en esta vida estamos llenos no solamente de enemigos que se llaman demonios. A veces los enemigos son las mismas personas. Gloria a Dios. La excelencia siempre despierta envidia. Así que prepárate, mi hermano. Satanás no le toca, hermano, al mediocre, al que viene a la iglesia por cumplir y a dormir un poco. ¿Para qué quiere Satanás tocarlo? Más bien Satanás te tablea el hombro y dice: tranquilo, muchacho, adelante, está bien. Por eso yo digo que gente como tú debe llenarse la iglesia. ¿Sabes cuándo Satanás comienza a levantar sus demonios? ¿Sabe cuándo comienza Satanás, hermanos, a rugir en contra tuyo? Cuando tú estás caminando con excelencia, con integridad, con fidelidad. Cuando tú enderezas tu camino, cuando tú le estás sirviendo al Señor, cuando tú estás, hermano, invadiendo los terrenos del infierno, ahí el diablo se va a preocupar. Ay, te mete problemas, difamación. Ahí el diablo comienza a ponerte pino. Gloria a Dios. Miren, Daniel era íntegro. Miren lo que dice el final del versículo. Dice la palabra del Señor: estos sátrapas y gobernantes buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta hallaron en él. En otras palabras, Daniel era íntegro, era transparente. Daniel, hermano, era genuino, no era de doble ánimo, no era presuncioso. Daniel no tanto procuraba que la gente la apruebe, procuraba que Dios lo apruebe. Así como este hombre llamado Pablo. Aleluya. Pablo dice: yo he procurado, hermanos, he procurado ser aprobado por Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Estamos leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Gloria a Dios. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. O sea, palabras bonitas. No importa, hermano, así está bien. Ya será después. No te preocupes. Hermano, cuando tenemos que corregir, tenemos que corregir. Si estás andando en convivencia, tienes que casarte. Gloria a Dios. No te engañes, porque vienes a la iglesia, ya te vas a ir al cielo. Ningún pecador entra al reino de los cielos.
Tienes que enderezar tu vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Si estás todavía haciendo cosas que no son correctas, enderézate, mi hermano. Pablo dice, yo no he usado palabras lisonjeras, como sabéis, ni hemos encubrido avaricia. Dios es testigo, no he sido avaro, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es amontonar riqueza o beneficio en favor de mí mismo. Gloria a Dios. Los pastores, los líderes que tenemos cargo, debemos siempre cuidar, hermanos amados, ese aspecto financiero. Amén. El líder siempre tiene que ser una persona íntegra, no avara. ¿Cuándo demostramos la integridad con Dios? Cuando tú le entregas los diezmos al Señor. Y lo entregas los diezmos al Señor con honestidad, con fidelidad, Gloria a Dios. no robando una parte. Ay, como el pastor no sabe cuánto gano, le daré esto nomás. Al final le estoy dando mi plata, dicen todavía. Y encima ponen en el sobre el diezmo del Señor, los sinvergüenzas. Y no es diezmo del Señor, es cualquier cosa. Porque el diezmo es la 10ª parte de tu ganancia. Aleluya. Y cuando usted gana 1000 soles, su diezmo es 100. Si usted da 90, ya no es diezmo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La 10ª parte es tu diezmo. ¿Me está comprendiendo? Gloria a Dios. La generosidad es otra expresión de que en mi corazón no hay avaricia. Pero si no soy generoso, entonces hay avaricia en mi corazón. Y la avaricia, tarde o temprano, a los hombres les hunde en grandes problemas. Avaricia es amor al dinero. Y la palabra del Señor dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Uno de los discípulos, casi graduado como apóstol, terminó perdido por ser avaro. El avaro se ciega el entendimiento y cuando tenga que traicionar, no le importa a quién traicionar. Aleluya. Puede ser capaz de traicionar a su propio padre. Bendito sea. La avaricia es un espíritu terrible que se mete en el corazón de la gente. La avaricia te hace ladrón. La avaricia te hace deshonesto. La avaricia te hace inmundo. La avaricia te hace mentiroso. Por eso Pablo resume esto diciendo: la avaricia es la raíz de todos los males. Y muchos, dice, se dejaron enredar. Muchos cayeron en lazos del diablo y en muchos dolores. Cuidado con la avaricia. El líder debe cuidarse de la avaricia. Hermano, cuídese de la avaricia. Eres un padre de familia, aunque no tengas cargo en la iglesia, eres un líder de tu familia. Gloria a Dios. Imagínate que tú seas avaro. Vas a atraer o vas a desatar, mejor dicho, una terrible maldición sobre tu familia. Tus hijos van a sufrir consecuencias y ellos van: ¿por qué no me sale bien? ¿Por qué no me funciona? Es que arrastras una maldición. Tú puedes dejar herencias de bendición a tus hijos. Y no estoy hablando necesariamente de casas. Porque hay gente que le deja casa, terreno a sus hijos y al final entre ellos se pelean por esa casa. Aleluya. Eso no es bendición. Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112. Mire lo que dice la palabra
de nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos en gran manera. ¿Qué le va a pasar a ese hombre o a esa mujer? Su descendencia, o sea, sus hijos, serán gente poderosa en la tierra. ¿Se da cuenta que Dios tiene planes extraordinarios para tu familia? Aleluya, gloria a Dios. Dios no quiere que tus hijos al final estén denunciándose el uno contra el otro por un pedazo de terreno que usted lo compró a base de robo también. A base de engaño, a base de aprovechamiento. Pastor, no estoy dando mi diezmo porque estoy ahorrando para terreno. Estás ahorrando para un objeto de maldición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente se compra hasta zapatos con diezmo robado? Ropa. Cuidado, hermano, cuidado, esto es serio. Tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento. Mucha gente, hermanos queridos, son tan descarados que no les interesa, ya perdieron el temor del Señor. ¿Y qué va a pasar? El problema ya van a ser con tus hijos. Oiga, yo te pregunto, ¿qué culpa tienen tus hijos de tus desmanes tuyos? Gloria a Dios. Aleluya. Esos muchachos se preguntan, Dios mío, pero ¿por qué nada me sale bien? ¿Qué tapa? Hay una maldición que se arrastra. Hay que cortar esa maldición. Hay que romper eso en el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia dice que tus hijos serán poderosos en la tierra. ¿Cuándo? Cuando tú caminas en el temor del Señor, en integridad, haciendo lo que la palabra del Señor te manda, obedeciendo lo que la palabra del Señor te dice. Entonces tus hijos serán gente poderosa en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Grandes profesionales, grandes hombres de negocio, grandes empresarios, de bendición para sus generaciones. Y no solamente, hermanos, tiramos maldición sobre nuestros hijos. ¿Qué más dice la Biblia? Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Aleluya. Generación quiere decir la descendencia a partir de tus hijos, o sea, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos van a ser gente bendita. ¿Por qué? Porque en el tronco del árbol hay un hombre, hubo un hombre, hubo una mujer temerosa de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mire la historia de Israel. ¿Cómo fue estos muchachos israelitas? Rebeldes, ¿sí o no? Pero la bendición estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el tronco dejó esa herencia para ellos. Aleluya. Al punto de que un día Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, he tomado una decisión. ¿Cuál? Voy a introducirlos en la tierra prometida. No porque ustedes sean buena gente ni porque se lo merezcan. Aleluya. Lo voy a hacer en honor al pacto que tengo con el tronco llamado Abraham. Bendito sea Dios. Porque ustedes ya son rebeldes demasiado. Pero como su padre Abraham fue fiel conmigo, yo voy a cumplir el pacto que tengo con él. Aleluya. ¿Qué estás dejando de herencia, por favor? Gloria a Dios. ¿Cuál es esa herencia que estás dejando? ¿Una buena cuenta bancaria? El dinero los puedes perder a tus hijos y más adelante pueden ser los futuros delincuentes, Aleluya. los futuros hijos pródigos que despilfarren su dinero y se queden sin nada.
Ah, pastor, estoy queriendo comprar una hectárea de terreno. Ah, muy bien. ¿Pero a base de qué? Si estás viviendo en integridad, gloria al Señor, hermano, ese terreno posiblemente se convierte en un orfanatorio. Es posible que ahí se construya un gran templo. Es posible que ahí se construya el edificio que sea de bendición para la ciudad. Pero tal vez estás dejando una bomba atómica que cuando tú te vayas de este mundo, tus hijos se maten el uno al otro por ello. Porque no le dejaste la herencia correcta. ¿Cuál es la herencia correcta? El temor al Señor. La integridad. Vi a mi padre hacer esto. Porque tus acciones suenan más fuerte que las palabras. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Integridad. El apóstol Pablo dice: nunca fui avaro. Y no dice ustedes son testigos, Dios es testigo. Que fue fiel, que fui leal, que fui íntegro. Saqué los diezmos, di mis ofrendas, ayudé al pobre, al necesitado. El que da al pobre recompensa de Dios tiene. Bendito sea Dios, aleluya. La avaricia nos hace duros, mentirosos. Nos hace mundanos. La avaricia nos hace livianos espiritualmente. Hablo de una liviandad pecaminosa. Miren a Judas. ¿A dónde lo llevó la avaricia? Al mismo infierno. Comenzó robándose un poquito de la ofrenda, aprovechando que era el tesorero. Al final no le importó vender a su propio maestro por 30 miserables piezas de plata. No le interesó. Ese es el problema con el avaro. Al final no le interesa si está haciendo daño a su familia, no le interesa si está haciendo daño a sus hijos. No piense en nada porque su corazón se cerró. Cuidado, la avaricia es un veneno mortal que mata hasta la 4ª generación. Bendito sea Dios. No perdona a nadie. Si ese espíritu se está metiendo en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos y decirlo al Señor: por favor, perdóname. Sácame de esto. Porque no solamente estás afectando tu vida, estás afectando generaciones. ¿Qué más dice la palabra del Señor? No hemos buscado, dice, gloria de hombres. Y eso es lo que el líder siempre debe hacer. No busques gloria de la gente, la aprobación de la gente. Y si Dios te usa muchas veces, yo te quiero dar este consejo a los que estamos en la plataforma. Muchas veces te van: ay, hermano Lucio, qué bonito canta. ¿Y cómo respondemos? Gracias, hermano. Yo sabía, pero quería que alguien me lo diga. Nunca respondas así. Omar, qué bonito predicó usted. Gloria al Señor. Simplemente eso, porque no eres tú. Tú eres el burro que Dios lo usó. Aleluya. Pero el que lo hizo fue Dios. Ahí estamos como el burro de Jerusalén. Ay, allá afuera la gente me aplaude. Yo soy burro importante, dijo el burro. La mamá le aconsejaba: no, hijito. No era para ti los aplausos, era para el que estaba encima de ti. No, mami, si tú quieres, vamos. Vas a ver cómo la gente me admira cuando paso. Me han tendido sus mantas, sus palmas, me han aplaudido, han dicho: sana. Está bien, vamos. Lo llevó a la ciudad. Y cuando llegó a la ciudad: ¡fuera, burro! ¡Quita, burro! ¡So, burro! Oye,
¿Qué le pasa a esta gente? Antes me aplaudieron. Hermano, con todo respeto a los pastores, somos los burros que cargamos a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Los aplausos son para el Señor. Las glorias son para el Señor. Estas honras que te dan es para el Señor. Sin Dios eres el pobre burro que no vales nada. Tienes que nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de eso. Bendito sea Dios. Aleluya. Siempre detente para pensar de dónde Dios te sacó. Y qué tanta misericordia Dios tuvo contigo. Cuando nosotros comenzamos a buscar aprobación de los hombres, ahí comenzamos a involucrarnos en tantas inmundicias del pecado. Busquemos siempre la aprobación de Dios. Amén. Aleluya. No buscamos, dice, gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aleluya. Podríamos ser carga. Podría haber dicho: Lucio, me voy a dictar la conferencia, pero me preparas un hotel 5 estrellas como mínimo. Aleluya. Me pones un carro a disposición del hotel al templo donde se va a dictar la conferencia. Podía haberlo hecho. Tenía, dice el apóstol Pablo, yo tenía autoridad para hacer, pero no lo hice. Para mostrarle que servir al Señor es hacerle con integridad. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? No podemos ser líderes efectivos si no hay sacrificio. No podemos ser líderes efectivos si no hay integridad. Aleluya, gloria a Dios. Un liderazgo sin integridad es un liderazgo de corto vuelo. Un liderazgo con integridad vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque siempre tendrás el respaldo de Dios en tu vida. Aleluya. Y eso es lo que vale, el respaldo de Dios. Te podrán meter al foso de los leones como lo hicieron con Daniel. Te podrán meter en la cárcel de más adentro y amarrarte en el cepo como lo hicieron con Pablo. Podrán ponerte en medio del aceite como lo hicieron con Juan. Podrán pasarte la sierra por medio como con Policarpo. Podrán quemarte en la hoguera como lo hicieron con Juan Hus y con tantos cristianos que lo metieron en el circo romano como gladiadores para pelear con leones y fieras. Aleluya. Pero siempre saldrás victorioso. Amén. Gloria a Dios. Porque el respaldo de Dios estará contigo. Aleluya. Número 3, tercer principio que debemos considerar en nuestro liderazgo. Josué capítulo 1, verso 5. Josué capítulo 1, verso 5. Y cómo no mirar la historia de este muchacho, de este líder extraordinario. Josué capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén, gloria a Dios. Tercer principio, que nos va a llevar a un liderazgo eficaz, es tener valentía. Amén. ¿Qué es la valentía? La valentía es ser inmunes al temor. Mis hermanos, líderes queridos, pastores queridos, Satanás tiene un gran recurso para amedrentar cuando él crea conveniente. ¿Y sabe cómo se llama? Gloria a Dios. Temor. El miedo. El miedo ha paralizado a mucha gente. El miedo ha estancado a grandes iglesias. El miedo ha hecho renunciar a muchos líderes. Hermanos, la palabra del Señor nos da una clave puntual en la vida de Josué. Josué iba a emprender un liderazgo, yo diría un liderazgo muy desafiante. No era fácil dirigir al pueblo de Israel. Imagínense, 2 millones de judíos aproximadamente que le habían hecho la vida de cuadritos a Moisés. Es muy fuerte y muy triste, hermanos, tener gente rebelde en la iglesia. Aleluya. Estos hermanos israelitas todo lo veían problema. Aleluya, santo Dios. Cada día era un problema para Moisés. Querían cambiar de dieta. Ya lloraban por carne. Ya que acusaban a Moisés que por mentiroso. Por gusto nos sacaste de Egipto. ¿Y quién era Josué? ¿No era el ayudante de Moisés? ¿No era el que estaba siempre con Moisés? Josué le había visto llorar a Moisés. Josué lo había visto, hermanos, muchas veces sentirse impotente a Moisés. Y yo estoy seguro que de vez en cuando Josué decía: no quisiera nunca estar en el zapato de Moisés. Porque es fácil decir: ay, pastor, ¿por qué no hace esto? Ay, pastor, ¿por qué no hace aquello? Ay, pastor, debe hacer esto. Pero ponte en el zapato del pastor una semanita. Aleluya. Mientras tú no convivas con el pastor, no sabes. ¿Qué estás viendo tú? Aviones. ¿Qué estás viendo tú? Hoteles. ¿Qué estás viendo tú? Buena comida. Es fácil mirar lo externo del líder, pero nadie conoce la parte interna. Sus luchas, sus batallas. Amén, gloria a Dios. Esa es la parte interna. Nadie conocía excepto Josué. Por eso lo que cuando Josué recibe la comisión de liderazgo del pueblo de Israel, Josué no está celebrando fiesta y decir: por fin yo sabía que yo iba a ser el próximo. ¡Wow! Me llegó el turno ahora. Yo estoy imaginando a Josué pensativo. Yo estoy imaginando a Josué diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Esta gente rebelde. Yo lo he visto sufrir a mi señor Moisés. Yo lo he visto llorar. ¿Cuántas veces Moisés dijo: ya no puedo más? Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora yo voy a seguir el legado.
Y en ese trance se le apareció el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y le dice: Josué, te voy a dar el secreto para que tu liderazgo sea eficaz, para que termines en victoria, para que no fracases. ¿Y cuál es ese secreto que Dios le da? Esfuérzate y sé valiente. Con esto Dios le estaba diciendo a Josué: no es fácil. No es lo que tú piensas. Necesitas esforzarte, porque Dios no es un Dios de ociosos. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo no es alcahuete de ociosos. Es de gente esforzada. Es de gente valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. El diablo te va a intimidar, te va a desanimar. Vas a tener que pasar por el valle de la intimidación, por el valle del desánimo, y necesitas ser fuerte para resistir. Aleluya. Vas a pasar por el valle de la difamación y necesitas ser fuerte para resistir. Es curioso. Gloria a Dios. Yo no sé si usted ha leído en detalle eso, pero es curioso, hermanos amados. Si Dios le dice: yo voy a estar contigo, entonces ¿para qué necesito esforzarme? Si Dios va a estar conmigo, ¿para qué necesito ser valiente? Porque, como les vuelvo a decir, a veces pensamos que Dios va a venir con la varita mágica y Él va a facilitar todas las cosas. Y a veces Dios no es así. Dios a veces deja y nos observa para ver qué hacemos frente a esa situación. Aleluya. ¿Cómo respondemos frente a ese ataque, a esa intimidación? Cuando los amigos te dejan, cuando estás solo, cuando no hay nadie a tu alrededor, cuando lo único que recibes es crítica, lo único que recibes es murmuración, y no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Y el Señor, así como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, en esta mañana, en esta tarde, a alguien Dios le está diciendo lo mismo. Esfuérzate, sé valiente. No temas. Bendito sea Dios. Esas circunstancias, esos problemas, esos ataques que hoy estás viviendo, se van a revertir para bien. Te van a hacer maduro, te van a hacer fuerte, te van a hacer resistente. Y es exactamente así como yo te necesito. Aleluya, bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie unos breves minutos. Y vamos a tener un espacio para que usted vuelva a retomar la fuerza de seguir recibiendo la palabra. Aleluya. Pero quiero orar en este espacio. Sé que aquí hay personas que están diciendo en sus adentros: sabes, pastor, a mí me falta integridad. Y aquí hay gente que en algún momento Satanás los ha intimidado, los ha bajoneado. Pero el Señor me dice que te diga: no temas. Es necesario que pases por todo esto. Es necesario pasar por este trecho. Hijo, no estás solo. Yo estoy contigo. Gloria a Dios. A veces has pensado que te dejé, que te abandoné. A veces pensaste que yo me olvidé de ti. Y eso es lo que el enemigo alimentó en tu mente, te dice el Señor. Pero quiero que sepas que yo nunca te dejé. Gloria a Dios. Yo nunca te di la espalda. Yo estoy contigo. Aleluya. Quiero demostrarle al enemigo que el hijo que yo tengo es un hijo fuerte.
Si hay alguien que te está haciendo barra desde algún lateral, no es tu familia. A veces no son ni siquiera los amigos a quienes tú consideras amigos. Es el Señor que te está diciendo: vamos, hijo, un poco más, un poquito más. Sí se puede. Tú eres fuerte. Yo he puesto en ti espíritu de poder, no de cobardía. Vamos, sigue adelante. Un paso más, un día más, un poquito más de resistencia. La noche está avanzada. Pronto se acerca el rayar de un nuevo día para ti. No temas, yo estoy contigo y te voy a acompañar a donde quiera que tú vayas. Padre, oro por estas personas que están aquí. El Espíritu Santo está redarguyendo el corazón a muchos de ellos, y que el aceite de libación se derrame. Fortalezca esos músculos, esas fuerzas espirituales. Que vuelvan a renacer fuerzas de la debilidad. Que tu gloria sea, Señor, manifestada. Aquí hay un liderazgo fuerte, una pastoral fuerte, creyentes, cristianos fuertes. El enemigo ha usado, Señor, los trechos difíciles para desanimar. El enemigo ha usado los trechos difíciles para amedrentar. Pero, Señor, hoy sopla a favor de ellos. Sopla el viento de tu espíritu. Sopla vida donde hay muerte. Sopla fuerza donde hay debilidad. Oh, aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias a Dios, porque aquí Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan, se cansan, porque las fuerzas humanas son débiles y limitadas. Pero el Señor dice: los que esperan en mí, nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Correrán sin cansarse. Caminarán sin fatigarse, porque las fuerzas del cielo son fuerzas resistentes que glorifican a Dios. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso y maravilloso que tú nos regalas. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.